¿Cómo estás, Alejo? Eduardo Olivares y Facundo, bueno, todo el equipo de la radio te saludamos aquí en San Luis. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ahí en la mesa? Bueno, como dicen, perdidos como turco en la neblina estamos, porque realmente se ha complejizado esto. Es un momento de la economía argentina realmente muy complicado. ¿Nos podrías decir más o menos cómo lo estás viendo vos, qué está pasando? Sí, mira, es lógico lo que estás planteando, digamos, de la incertidumbre, que más o menos es generalizada, digamos. El esquema cambiario en el cual entramos, que el gobierno plantea una especie de fase 3, digamos, de zona 3, como si, digamos, de alguna manera todo hubiese estado planeado. Yo tengo mis dudas al respecto de eso, pero más allá de eso, este esquema de bandas de flotación que plantea el gobierno, que el dólar se puede mover día a día, para abajo, para arriba, en un rango de un 40%, es algo a lo cual no estábamos acostumbrados. La realidad es que los planteos iniciales, las medidas iniciales del gobierno de una devaluación, no sé si recuerdan, allá por diciembre de 2023, y después un tipo de cambio que siga devaluando un 2% de forma mensual, y hace algunos meses se había anunciado una devaluación de un 1% en forma mensual. Estoy hablando todo de dólar oficial, ¿no? Y como había cepo cambiario, era prácticamente inaccesible para lo que es ahorro, compras en el exterior y ese tipo de operaciones. Ahora cambió todo en ese sentido, con una liberación, te diría, parcial del cepo, porque no es total, porque lo que son las empresas, las personas jurídicas no tienen la posibilidad de efectuar la normalidad de las operaciones que podrían hacerlo si no hubiera cepo. Personas humanas como nosotros sí tienen más libertades en ese sentido a la hora de, si tienen cuenta, si tienen ingresos declarados, digamos, y una cuenta en un banco, de comprar sus dólares a precio minorista. Sí. Esta es una de las vicisitudes que vos marcabas, de la diferencia entre los distintos tipos de dólar mayorista. O sea, ya en este momento el tipo común, qué sé yo, Alejo, no estoy hablando, porque cuando hablan de carry trade, obviamente que sabemos a qué sector de la economía argentina se están dirigiendo, no es al tipo que tiene $10.000, que vendió un auto y se quedó sentado en los dólares y después no se pudo rehacer y todo eso. El valor del dólar, ¿es el único valor o hay un dólar blue también que está circulando? No, ahí está un poco la trampa de por qué digo que no es total la liberación del cepo. Si hubiera una liberación total del cepo, no existirían dólares paralelos. Claro. Hoy sigue existiendo el dólar MEP, por ejemplo. Bien entiendo que ya la brecha se redujo prácticamente a cero, o la tendencia es esa, con la cual no existe la posibilidad de hacer esta ganancia de vender dólar MEP, comprar dólar oficial, vender dólar MEP, y así sucesivamente, cosa de sacar una plata de diferencia. La existencia de ambas monedas, de ambos tipos de dólar, generar ese arbitraje te marca que, bueno, no es total la liberación del cepo. De hecho, hay bastantes restricciones para lo que son las empresas. Pero bueno, es un paso muy importante de alguna manera, que es lo que intenta, lógicamente, es el ingreso de capitales al exterior, y con la permisibilidad a mediano plazo, se supone, de salida de capitales, que es lo que justamente hace que un gobierno libertario haya demorado tanto en sacar el cepo, que es una restricción, una intervención directa del Estado sobre el flujo de capitales que son privados. ¿Esto cómo se explica? ¿Cómo se explica que tardan 1 año y medio en la eliminación del cepo, que, digamos, bajo sus estándares ideológicos es básicamente una aberración? Es justamente la volatilidad que implica la eliminación del cepo en un país con un Banco Central con tan pocas reservas internacionales para hacer frente a salidas fuertes de capitales, ante una situación en el mundo como la que nos encontramos, ¿no? Con guerra comercial, con guerras de verdad, bastante inestable en ese sentido, y los países, no me gusta la terminología en vías de desarrollo, digamos, los países menos confiables para el mercado, como por ejemplo Argentina,
tienden a ser los primeros en recibir los efectos de esa incertidumbre mundial. Entonces los capitales que allí se encuentran, en general de manera especulativa, pero también puede ser por algún interés productivo, se van, literalmente se van, dejan el país, esa es la denominada fuga de capitales, a otros destinos que consideren más seguros. Sin cepo, eso puede ocurrir de un momento a otro y genera mucha fragilidad para el gobierno, porque disminuye las reservas de un día a otro, y con esas reservas básicamente lo que los argentinos hacen día a día es comer, porque comer y hacer el resto de sus actividades, porque al no ser un país autárquico, al no ser un país autosustentable, Argentina precisa de dólares para que se realicen las actividades del día a día, ¿no? Cualquier silla que uno compra, cualquier envase que uno compra. No, bueno, pero además el ahorro, ¿no? El ahorro individual, que es uno va a Brasil y los tipos que qué sé yo, cobran una comisión por una venta, la tienen en el banco en reales, ¿no? Es decir, nosotros cobramos no sé, un vendedor de autos cobra una comisión de 800 lucas y dice, vamos a comprar dólares. Esto es, digamos, la economía bimonetaria, ¿no? Entiendo, y por eso te convocamos, ¿no? Por la mirada técnica macroeconómica, más o menos entendemos por dónde está llevando o intentando llevar Milei Caputo, en realidad, la economía, estos movimientos internacionales, la tasa de interés en los Estados Unidos, las bolsas europeas y todo lo demás. Pero hoy ha habido un efecto en el día a día de los argentinos, Alejo, que tiene que ver con la expectativa del almacenero común, bueno, las alimenticias, que es frente al techo de 1.400, dijeron, en este país el dólar siempre se va a la mierda, se va a ir a 1.400, pongamos precios con un dólar así. El dólar está a 1.100, pongámosle. ¿Qué va a pasar con eso otro? ¿Qué efecto va a tener en lo que ha estado sucediendo la semana pasada y estos días en los supermercados, ¿no? Y en los mercaditos de barrio, que los flacos aumentaron, ¿no? Le llegaron listas de precios y al que no, aumentó por las dudas. ¿Eso lo están analizando ustedes? ¿Hay una mirada sobre eso? Mira, al respecto de eso, digamos, no es posible analizar todavía, o por lo menos nosotros no lo estamos realizando, el impacto en precios que pueda tener en el cortísimo plazo. Digamos, esto que vos me mencionás de casos grandes o pequeños, de aumentos por las dudas, y también por la inestabilidad que implica un dólar de explotación entre bandas cuyo rango de explotación es del 40%, porque vos me decís, el insumo que hoy comprás a 1.000 te puede salir 40% más caro mañana. Entonces, ante eso, ¿qué hago? Bueno, aumento por las dudas. Es lógico, de alguna manera, si vos lo pensás, en un esquema cambiario que genera cierta incertidumbre, ¿no? Y de alguna manera lo que tiende a generar es esos aumentos, dado que uno no sabe el costo de sus insumos el día de mañana, quienes dependan de insumos con componentes importados o directamente de insumos que son importaciones. Lógicamente me estoy refiriendo a una gran parte de la economía. El almacenero tiene esa cadena detrás. Entonces es muy factible que eso tenga un impacto en precios y encima en un momento en el cual la inflación estaba recrudeciendo. Ahora, por las dudas tiene un fundamento económico detrás, que es el que veníamos hablando, y por otro lado, la realidad es que es particularmente nocivo para este esquema y para la decisión de ir nuevamente al Fondo Monetario Internacional, de que vuelva a recrudecer la inflación cuando recién anunciás un nuevo régimen cambiario. Y esto lo digo en un contrafáctico porque todavía no sé si va a subir la inflación, pero es la suposición que uno hace, dada la experiencia previa, ¿no? De que cada vez que hay una expectativa devaluatoria, y hay una devaluación, y hay una expectativa de que van a subir los precios se anticipan porque la gente conoce en Argentina la dinámica misma de los movimientos de precios y de los movimientos del dólar, entonces aumenta por las dudas. Y esto lo que hace es dejar sin efecto los componentes positivos, podríamos decir, de la devaluación, que es
fortalecer la competitividad de Argentina, de las exportaciones argentinas a nivel mundial y de los incentivos a los sectores exportadores, fundamentalmente del campo en nuestro país, de justamente generar divisas que alivien un poco tanto a las reservas del Banco Central y a su vez permitan acumular los dólares que se necesitan para cumplir con los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Porque el dinero que el fondo da no es gratis, sino que además de ciertas exigencias de gestión de la política económica, que van desde regulaciones fiscales a regulaciones más estructurales, como proponer una reforma jubilatoria o laboral, también exige acumular reservas. Entonces, el aumento tan tempranero, por decirlo en criollo, de la inflación ante una devaluación, o que ni siquiera llegó a ser una devaluación, porque hoy el dólar está a niveles similares a antes de la salida del cepo, el dólar oficial, me estoy refiriendo, deja de alguna manera en situación complicada esa posibilidad de acumulación de reservas. Por la apreciación cambiaria que eso genera. Porque el dólar no se mueve y la inflación se sigue moviendo. Entonces, los precios en Argentina y por lo tanto los costos en Argentina son más caros que en el exterior. Entonces se afecta esa competitividad y es el problema mismo que venía teniendo el gobierno y que ahora redobla la apuesta en ese sentido. Está bien. Bueno, eso lo vemos con mucha claridad en las provincias, porque claro, acá no se produce el fenómeno por ahí de Buenos Aires o de Córdoba o de la zona sojera de Santa Fe, el norte de Córdoba, ¿no? Todo San Francisco, todo ese corredor donde están instalados fuertemente los pools de siembra, ¿no? Acá tenemos una escala todavía más pequeña de producción, de productores pequeños y medianos, que están en medio de esta maniobra con la gran dificultad de que ahora tienen que afrontar los costos de levantar la cosecha, de volver a sembrar, de comprar los fertilizantes, están en pleno movimiento en el campo y claro, no tienen la espalda financiera de un pool de siembra, ¿no? Entonces, esto que decías vos de la necesidad de dólares es muy interesante y tiene una dimensión que para las provincias tiene una intensidad distinta, porque el pequeño y mediano no puede aguantar tanto, no es que me siento arriba de la cosecha y la liquido hasta que el gobierno suba el dólar, ¿no? No, absolutamente. Yo lo que te mencionaba en general es a nivel macro, lo que ocurre con la dinámica del país en este sentido. Después vos tenés las particularidades de que algunos son beneficiados y otros, como decís vos, no les queda opción de liquidar la cosecha a un dólar mucho más barato de lo que podrían esperar. Entonces genera, siempre hay vencedores y vencidos, digamos, en estas decisiones, y hay afectaciones de distintos sectores. Tanto que pedían la salida del cepo, precisamente para mejorar la cotización del dólar. Bueno, Milei les dio la salida, esta salida parcial, ¿no?, del cepo, y resulta que ahora van a recibir menos dólares por su cosecha, ¿no? Toda una cuestión para dejar. Bueno, Alejo, te súper agradecemos el tiempo en la radio, muy muy amable por atendernos. No, muchas gracias a ustedes. Dale, un abrazo grande. Bueno, Alejo Murati es economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales.